Alabado sea el Señor. Inmediatamente te invito a abrir tu Biblia en el libro de Santiago, carta de Santiago, capítulo 4, versículo 5 en adelante. Honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu y dice así su palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice el 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Gloria a Dios, santo y alabado nuestro Señor. Quiero reflexionar brevemente con el tema un llamado a la humildad y al arrepentimiento. Alabado sea nuestro Señor. Oh, bendito nuestro Dios, santo y poderoso el Señor. Este capítulo 4 de la carta de Jacobo, muchos se sorprenden cuando uno dice Jacobo, pero es Santiago. Originalmente es Jacobo, el hermano del Señor. Y él nos habla aquí de lo peligroso que es tener una amistad con el mundo. Y nos dice el apóstol aquí, nos hace una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y fíjese qué interesante esa pregunta. Porque tenemos guerras y tenemos pleitos entre nosotros mismos, pero hay un problema, es que está en nuestro interior. Porque nuestras pasiones combaten internamente entre nuestros miembros. Recuerde esa lucha que hay entre la carne y el espíritu. ¿Verdad? La carne queriendo que nosotros hagamos sus obras infructuosas, las obras que nos llevan a la muerte, que nos conducen por caminos de iniquidad. Y el espíritu que nos anhela celosamente. Ese espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. Cuando allí Él hizo al primer hombre y sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Ese espíritu nos anhela celosamente. Porque ese espíritu que el Señor puso en nosotros para que tuviésemos su imagen y su semejanza, quiere que nosotros caminemos en el camino de Dios. Que nos acerquemos a Dios, porque Él está dispuesto a acercarse a nosotros.
Y usted quiere mayor ejemplo de ese acercamiento de Dios a nosotros, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecado, Él dio a su Hijo amado. Dios mismo se ofreció y se hizo carne por usted y por mí, para matar el pecado que nos separaba de Él en la propia carne. Pero eso lo hizo en la persona de su Hijo. Por eso Jesús entregó su vida, se hizo obediente hasta la muerte, pero no cualquier muerte, muerte de cruz. Entonces, el Señor clama de nosotros que nos humillemos en su presencia, que vengamos ante Él negando esa condición de pecado, arrepintiéndonos de esa vida pecaminosa, de esos deseos codiciosos. Por eso dice Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar lo que anda buscando. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Y qué resulta? Que cuando pedimos, no recibimos, porque pedimos mal, porque es para gastar en esos deleites de los cuales el Señor está demandando un arrepentimiento. El Señor quiere que cambiemos esa mentalidad, ese deseo que nuestra carne anhela, pero que nos lleva a un camino de muerte. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente, porque el Señor resiste esa soberbia del ser humano que se ha empeñado en esa vanagloria que ofrece el mundo, en esa amistad que el mundo te ofrece. Y por eso el Señor dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque mientras estamos en esos deseos mundanos, nos estamos separando de Dios. Y el Señor quiere que en este tiempo haya un verdadero arrepentimiento en nuestros corazones. Que nos humillemos delante de Dios. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahí sí entonces que vale la pena exaltar, porque es el Señor el que lo va a hacer si venimos humillados delante de Él. Pero qué, amados, lo que pensamos nosotros es que a través de nuestro recurso, que a través de nuestro intelecto, podemos hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Por eso decimos: vamos a hacer, nos iremos a tal ciudad, allí negociaremos, allí ganaremos. En lugar de decir: si Dios quiere, haremos esto. Porque hay una verdadera humillación en nuestro corazón, una verdadera dependencia de Dios. Cuando tengamos un corazón dispuesto para Dios, cuando haya un espíritu verdaderamente de humillación delante de Dios, entonces Él te va a exaltar. De manera, amados y amadas,
que el Señor demanda de nosotros, que nos humillemos en su presencia y haya un verdadero arrepentimiento de la vida de pecado que estábamos llevando. Reconozcamos que solo a través de Jesucristo podemos llegar al Padre, porque Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si en esta hora tú quisieras recibirle como tu único y suficiente Señor y Salvador, me gustaría tener ese privilegio de guiarte en una breve oración. Repite después de mí. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti confesando que he pecado. En esta hora me arrepiento y acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados y regalarme el don de la vida eterna. Yo renuncio a todo pacto que se haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que Jesucristo es el Rey de mi vida. Lávame con su sangre, purifícame en tu Santo Espíritu, y yo me comprometo a andar en tus caminos. Gracias, Señor. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a leer la Biblia diariamente, orar al Padre en el nombre de Jesús. Asiste a una iglesia donde se predique la verdadera palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Espíritu Santo te ayude a caminar en toda justicia y en toda verdad.